Hoy, miércoles 23 de mayo del año 2019, transmitiendo en vivo para ustedes su programa, su familia, Cuenta la Leyenda. Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes a su programa Cuenta la Leyenda. Les queremos agradecer a todos nuestros amigos y seguidores por darnos todos esos likes que nos siguen y que nos aumentan nuestro tráfico en nuestras páginas. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Twitter e Instagram. Ahí ponemos material extra si desean visitarnos y verlo. Buenas noches. Y yo quiero empezar yo soy Nando Ramos, para los que quizá no me conozcan o no se acuerden de mí. Les traigo una historia que me pasó una persona que es de aquí de Hermosillo. Y yo me sentí muy identificado con esta historia porque se relaciona un poco o es similar a la que yo viví cuando fui joven. Pues más o menos esta persona dice que pues él vivió un tiempo entre la colonia Valderrama y Los Rosales, dice, ¿no? Que es por ahí cerca del Periférico Norte. Él cuenta que por cuestiones económicas, él se llama Francisco, ¿no? Para empezar. Y él cuenta que por cuestiones económicas de su familia, se tuvieron que ir a vivir a la casa de su abuela, salirse de la casa donde vivían y se fueron a vivir a la casa de su abuela porque su abuela vivía sola, tenía un problema en sus piernas, casi no podía caminar, y ellos se fueron ahí para poder tener un techo donde vivir y al mismo tiempo poder cuidar de su abuela. Francisco nos cuenta que en ese entonces él tenía 10 años. Estaba muy chiquito. Él y sus hermanos, su papá y su mamá, se fueron a vivir ahí. Y entonces la casa era amplia y de 2 pisos, pero muy antigua, muy antigua. Y antes de continuar con esta historia, les digo, yo les hago varias preguntas a ustedes, amigos y seguidores. ¿Qué harían ustedes si la casa donde viven, el hogar donde uno está tranquilo, donde está a gusto, repentinamente esa tranquilidad, esa comodidad se ve interrumpida? Y por cuestiones económicas no te puedes cambiar de casa, a pesar de la angustia que te da el lugar donde estás morando. No te puedes cambiar. ¿Y qué haces? Estás entre la espada y la pared. Esta historia se trata más o menos de eso. Entonces Francisco, él cuenta que en esta experiencia le sucedieron 8 situaciones paranormales algo intensas, y las platica más o menos así. Se las voy a ir enumerando. La primera situación, cuando él tenía 10 años, dice que ya todos estaban dormidos en la planta alta donde están las recámaras, y de repente escucharon como que la puerta principal se abrió y se azotó fuertemente. En un principio no supieron qué pensar, pero todos llegaron a la conclusión que era un ladrón, porque empezaron a escuchar en la planta baja muchos ruidos, como que movían los muebles, revolvían los cajones, tiraban trastes de la cocina, incluso escucharon que un plato se rompió. Entonces todos estaban llenos de miedo. Se despertó hasta el papá, y el papá tenía mucho miedo de bajar, pero por suerte el papá tenía un as bajo la manga, tenía un hermano que era policía. Y dice Francisco que su papá le llamó a su hermano y le dijo: ¿sabes qué? Ven a mi casa porque creo que un ladrón se metió en la planta baja y se oyen los ruidos que está revolviendo y buscando cosas. Y tenía sentido, porque en ese entonces Francisco cuenta que su colonia donde estaban había muchos robos a casa habitación, no muy diferente que ahora, ¿no? Entonces el policía, que era hermano del papá,
Llega en menos de 10 minutos, llega a la casa. El papá lentamente, con mucho miedo, porque no tienen ni armas ni perro para defenderse, con mucho miedo baja los escalones y sin hacer ruido y abre la puerta a su hermano. Y su hermano entra, el policía, con la pistola desenfundada, y va y revisa todos los cuartos. Va y ahí va la cocina, la estancia, la sala. Y el señor se sube corriendo, ¿no? De miedo, porque no sabe qué está pasando. Y en eso oye que su hermano también sale a la casa, va al exterior y revisa la zona perimetral. Y ya entra y ya les grita para que bajen. Y le dice, todo está en orden, le dice. El policía dice que no encontró nada, no vio nada, las puertas no estaban forzadas, las ventanas no estaban forzadas. Pero lo más curioso es que cuando la familia baja, ven si falta algo o si falta algo de valor, y todo está en su lugar. Incluso los cajones que escucharon que se estaban revolviendo, los trastes de la cocina que vieron moviéndose, lo fueron a revisar y estaban en su lugar. Y se quedaron, ah, caray, dijeron, qué raro, dijeron. Ahí quedó la cosa. La segunda situación que pasaron, aquí traigo mi acordeón. Una noche, la mamá estaba trabajando y salió muy tarde de trabajar, cerca de las 2 de la mañana. En la casa, el papá había puesto frente al televisor en la estancia, en la planta baja, había puesto unas colchas y acomodó los sillones para que los niños y él vieran películas. Y en eso la mamá ya llegó en la madrugada, después de una larga jornada de trabajo, ¿no? Y cuando por fin entró, vio que todos estaban dormidos, acomodaditos ahí. Y ella pensó, dijo, voy a subir, me voy a bañar, y ya que me baño, voy a regresarme aquí donde están ellos para dormirme ahí. Bien, subió los escalones, entró al baño, le puso seguro la puerta y se metió a la regadera y empezó a bañarse. Bien. En cuanto empezó a bañarse, escuchó que la puerta del baño le empezaron a mover y la chapa la empezaron a mover bruscamente. Pero la mamá, curiosamente, no se asustó. Y ustedes dirán, ¿por qué no? Lo que pasa es que la hija más pequeña, que en ese entonces tenía 4 años, tenía algo de sonambulismo. Entonces la niña muchas veces se levantaba dormida, entraba al baño y hacía sus necesidades fisiológicas. Y la mamá pues dijo, ok, pues es la niña que se levantó otra vez para entrar al baño. Entonces se salió de la regadera, se puso la toalla, quitó el seguro de la puerta y abrió la puerta para que entrara la niña y evitar un accidente. Pero al abrir la puerta no había nadie. Ah, caray, se quedó la mamá, qué extraño, dijo. Salió del baño, fue a buscar a la niña porque pensó que se había metido en una de las recámaras a dormir y no estaba. Bajó las escaleras rápidamente y vio donde estaba toda la familia dormida junto con el papá, y ahí estaban todos dormidos, exactamente como los encontró cuando llegó. La experiencia pues ahí quedó como un hecho curioso, extraño, pero hasta ahí fue. Ya después llegó según nos cuenta Francisco, la tercera situación paranormal. Dice Francisco, en esta ocasión le tocó a él. Francisco, que tenía 10 años, en una ocasión estaba solo en su casa, que eso era algo muy raro que pasara, no estaba ni la abuelita. Él llegó y se fue a su recámara y ahí estaba pasando el tiempo. Entonces de repente pues dijo, no, pues voy a ir a la cocina, pues a hacerse algo de comer, qué sé yo, ¿no? Cuando iba pasando, antes de bajar sus escaleras, escuchó que en el baño de la planta alta le bajaron a la palanca y dijo, ay güey, dijo, ¿qué está pasando? Dijo. Rápidamente, a pesar de que le impresionó y le dio miedo, fue al baño y se fue a asomar, pero como se esperan ustedes,
no había nadie. Pero Francisco dice que alcanzó a ver todavía el agua en movimiento del inodoro. Se quedó acá y dijo, bueno, dijo, ok, dijo, a lo mejor me lo imaginé. Bajó los escalones y en la planta baja había un medio baño, y cuando llegó a la planta baja escuchó que le bajaron también la palanca al medio baño de ahí. Ahí se quedó, caray, dijo, esto sí no me gusta, dijo, a lo que decía Francisco. Y en ese momento estaba lidiando con su miedo, y ahí se apagaron las luces de la casa. Dice que el miedo ahí lo sintió tan fuerte que no tiene ni idea ni cómo le hizo, de que subió de nuevo los escalones corriendo y se metió en su recámara y se tapó con una sábana como todo niño, esperando desesperadamente a que llegara su familia. Esa fue la tercera situación curiosa, como le quieran decir, o paranormal, ¿no? La cuarta situación paranormal que vivió esta familia fue otra noche. Esta vez está implicada la mamá y la niña, la hermanita menor de 4 años que les comenté hace un momento. Dice Francisco que esa noche la mamá llevó a la niña a acostar en la cama, ya era tarde, y la niña era muy dormilona. Cuando ya la estaba llevando a la cama, que se sentó en la cama para acostarla, repentinamente la niña empezó a llorar histéricamente, pero histéricamente, lo que nos cuenta Francisco. Pensaron que tenía alguna dolencia en su cuerpo, pensaron que quizá tenían que llevarla al hospital porque la mamá no podía calmarla, no la podían calmar con nada, y se les hacía muy extraño. Y la mamá le preguntaba una y otra vez a su hija, ¿qué tienes, hija? ¿Qué tienes?, le preguntaba. Y la niña seguía llorando. Después de mucho rato de su mamá estarle insistiendo qué estaba pasando, la niña por fin le contesta. Y la niña le dice, él está ahí, le dice. Y la mamá se queda, ¿cómo que quién? Y la mamá en ese momento ató cabos y se dio cuenta que la niña no lloraba de dolor o de desesperación, lloraba porque estaba aterrorizada. Entonces la niña le dijo a su mamá, él está ahí, y señaló una esquina del cuarto. La mamá voltea, pero no hay nadie. Y la mamá le pregunta a su hija, ¿quién está ahí, hija? Dime, ¿quién está ahí? Y la niña contesta, el hombre sin ojos, le dice. Pues ahí como que ya les empezó a dar como miedito, y empezaron a atar, y dijeron, no, pues es que ya han pasado algunas cosas raras, y luego todavía esto del hombre sin ojos. Curiosamente, ese apodo que le puso la niña se le quedó para las próximas situaciones. Debido al temor que ya tenía la familia, debido a las situaciones que ya habían pasado anteriormente, la familia era cristiana y conocían a una persona, a una señora, la abuelita conocía a una señora que hacía oraciones. Entonces le pidieron por favor que hiciera una oración, que fuera a su casa y que hiciera una oración especial, creo que de liberación, a la familia y a la casa. Pues bien, la señora hizo la oración, no pasó absolutamente nada, no notaron ningún cambio en ese momento, pero conforme pasaron los días, pasaron las semanas, las situaciones curiosas o paranormales fueron muy leves. Un que otro movimiento raro, un que otro ruido extraño, pero hasta ahí. Así pasaron 8 largos años. Y Francisco dice que ya tenía 16 años. Y pues ya esas situaciones las dejaron muy atrás. Entonces él tenía 16 años en ese momento, ya pasado todos esos años. Y dice que una noche él estaba sentado en un sillón viendo pues la televisión. Perdón. Estaba viendo la televisión junto con una pareja de amigos que eran novios, pero ya se habían quedado dormidos. Y él, de donde estaba sentado, podía ver la parte de la cocina por una puerta.
Y en esto escuchó la puerta de la cocina, que era una puerta que daba al exterior, escuchó que se abrió. No se le hizo extraño, porque su hermana, que ya estaba un poquito más grandecita, a esa hora llegaba y entraba por esa puerta. No le dio importancia. Siguió viendo su película tranquilamente. Pasaron 15 minutos y su hermana no salía de la cocina. A Francisco se le hizo extraño, dijo, bueno, a lo mejor se entretuvo con algo, pero de todos modos se levantó, dio unos cuantos pasos para ver mejor la cocina, y dentro de la cocina, en una de las esquinas, vio un hombre que estaba de pie, mirándolo fijamente. Era un hombre que recuerda a Francisco bien, que tenía chamarra café, la piel muy blanca y pelo muy negro. Francisco dice que lo curioso era que los ojos del hombre eran completamente negros. Eso es lo que cuenta él. Curiosamente dice que le vio que traía en la mano una botella. Se le hizo muy raro, pero él en ese instante dice que no pensó que era un ladrón y se le fue encima, se fue corriendo hacia la cocina. Dice que en cuanto empezó a correr, el hombre se dio la media vuelta y lo hizo de tal manera para que una pared le obstruyera la visibilidad. Francisco dice que no tardó ni 3 segundos en llegar a la cocina. Al llegar a la cocina no había nadie. La puerta de la cocina que escuchó abrirse, la revisó, tenía el pasador puesto. Abrió la puerta, salió a la cochera a revisar, salió hasta la banqueta a revisar, no había nada. Cuando estaba en la banqueta, Francisco recordó que el hombre traía una botella en la mano y que cuando dio la vuelta, el hombre vio que la soltó. Dijo, la botella debe estar en el suelo de la cocina. Entró de nuevo a revisar, pero no había señales de esa botella, lo cual se le hizo muy extraño. En ese momento Francisco nos cuenta que sintió una gran angustia, una gran desesperación, y tuvo el presentimiento de que el hombre sin ojos había regresado. Entonces, ahí nos vamos hacia la siguiente situación, la sexta situación paranormal que pasaron. La hermanita de Francisco, ella ya está grandecita, una noche bajó los escalones a ir a la cocina a comer algo. De esas veces que te pega un antojo en la noche. La niña dice que bajó los escalones y que cuando llegó, antes de llegar a la cocina, está un muñequito de esos que se llaman elmos, de baterías, y el muñeco, en el silencio de la noche, le dijo, ¿quieres jugar conmigo?, le dice el muñeco. La niña se dice que se espantó tanto, pero como ya estaba grande, dice que le dio una patada al muñeco y el muñeco salió volando y ella se dio la media vuelta y subió corriendo. Le contó a su hermano Francisco. A la mañana siguiente fueron a buscar el muñeco, pero dice que no lo encontraron por ningún sitio. Ya estaban más que alertados por lo que había pasado con el hombre sin ojos. Francisco cuenta que en la séptima situación paranormal o curiosa, ya casi terminamos. Dice Francisco que un día llegó temprano de la escuela. Llegó y no había nadie en su casa, entonces subió los escalones, se metió a su cuarto y se acostó un momento en su cama. Cuando menos lo pensó, se durmió. Quedó súbito. Entonces dice que de repente su propia voz lo despertó y su voz gritaba, lárgate, decía. Y ahí se despertó. Y cuando se despertó, Francisco nos cuenta que a centímetros de él, en el aire, vio una mancha como de tinta, dice, como cuando echas tinta negra en agua, pero estaba flotando en el aire, dice. Yo la vi, dice, y me asusté tanto, dice.
De repente dice que la mancha se movió a su derecha lentamente y se chocó contra una pared y ahí se le desvaneció. Dice que durante varias noches no quería dormirse por temor a volver a ver esa mancha. Sabía que estaba relacionado con el hombre sin ojos. Toda la familia le llamaba así. Y por fin llegamos a la última situación paranormal, que fueron la número 8. Esa noche la mamá y el papá estaban en su recámara durmiendo. Entonces un día, esa noche misma, la mamá se despertó se estaba despertando porque le dieron ganas de ir al baño, de esas que clásico te da ganas de ir al baño, a la madrugada. Entonces la mamá se levanta, se gira, se sienta en la cama y cuando baja el pie para tocar el piso, en vez de tocar el piso, siente que toca un cuerpo. La señora levanta el pie y dice, ah caray, dice, ¿qué estoy pisando? Y voltea a ver y alcanza a ver el brazo de un hombre entre la oscuridad y la penumbra, ¿no? Y la señora se queda, bueno, es mi marido que por alguna razón, dice, se acostó en el suelo, dice, ¿no? Y en eso la señora voltea a la cama y ve que su marido está acostado en la cama. Y dice, entonces, ¿quién es este? Dice, y ahí empieza a gritar, ¿no? La señora, asustadísima. Entonces, se levanta el señor, se levantan todos con los gritos y el señor prende la luz y revisa abajo de la cama, el cuarto, revisa toda la casa, revisa las ventanas, las puertas. No hay nadie. Entonces aquí la familia ya dijo, no, esto ya es demasiado, dijeron. Es demasiado fuerte, ya no lo podemos soportar. Francisco cuenta que fueron con su pastor, porque fueron al pastor de su iglesia cristiana, y le comentaron todo lo que estaba pasando en su casa, de una entidad negativa que cuando ellos llegaron a la casa se empezó a manifestar, porque cuando vivía su abuelita sola no pasaba nada, y le contaron cuando creyeron que se había metido un ladrón, lo de la mancha de tinta, lo del hombre que estaba abajo de la cama, etc. Dicen que el pastor nomás puso los ojos así como plato y le dijo, quédense tranquilos, no le sigan, no le den importancia a ese asunto, luego voy a ir a ayudarlos a su casa. Lamentablemente Francisco dice que la ayuda nunca llegó. Y tiempo después, lamentablemente de nuevo, la abuelita falleció. Y por cuestiones familiares, que no quiso especificar, la casa se vendió. Y Francisco y su familia se tuvieron que ir a vivir a otra colonia, y dice que dejaron atrás esas manifestaciones ahí, y ya nunca se volvió a presentar esa situación del hombre sin ojos. Y esa es la leyenda, o bueno, no es leyenda, es una historia, de hecho Francisco era una persona muy minuciosa, muy metódica. Dice que él tenía un viejo diario y de ahí sacó esas situaciones, esas historias, y nos las compartió. ¿Cómo la ven, muchachos? No, pues es una historia muy interesante. Son historias que hemos escuchado mucho de otras, en otras vertientes, en otros lugares, pero sinceramente las historias por algo suceden, por algo se cuentan tanto. No es tanto porque se va a la historia de oído a oído, sino porque a otra persona le puede pasar en otro lugar. Es como las historias que yo estuve checando. Una pasa en el sur de México, otra en Venezuela, que son historias que pueden pasar aquí también. ¿Por qué? Porque pues somos una ciudad de miles de millones de personas. Exacto. La primera historia que yo les quiero contar sucedió al sur de México, en una parte donde las casas, se puede ver la casa enfrente de tu ventana. No es una distancia muy grande, pero pues existe la privacidad de casa a casa. En este caso es un muchacho joven que enfrente vive una muchacha joven muy guapa, muy atractiva,
Y ese muchacho, es lógico que hace un hombre, cuando una mujer atractiva, la voltea y la ve, la admira, y el muchacho se enamora de ella. La vio muchas veces, todas las noches, en su cuarto, cambiándose, poniéndose la pijama, yéndose a dormir, viendo televisión, haciendo cosas cotidianas que hace toda la gente, las mujeres, hombres, todos. Y cuenta la historia esta, que todo esto dice que está documentada, de hecho. La muchacha invitó a una persona, a un hombre, a su casa. Entró el hombre a la casa de la muchacha, y cuando estaba la muchacha pues preparándose para pasar la noche con el joven inmediatamente la tomó, la estranguló, y de repente ese muchacho dice: ¿sabes qué? No quiero ver nada de eso. Y dice: por el morbo lo voy a ver, pero no, o sea, estuvo entre sí, no. Última hora no ve nada. Él se fue, se durmió y no le importó nada. Pasaron los días y la seguía viendo la muchacha todavía. Hacía las mismas cosas, actividades cotidianas de la señorita. Y una noche, un día, vio que la muchacha se postró a la ventana para que él la viera, que él la seguía viendo. Pero la muchacha, con una cara así muy sombría, muy seria, tomó un cuchillo y de repente se corta las venas enfrente de él. Y el muchacho dice: no puede ser posible. Y sale corriendo y cruza la calle o la casa de enfrente, toca la puerta y dice: hey, su hija se está cortando las venas, déjame pasar. No, le dice: mi hija ya murió. De hecho, murió aquí, la estranguló un hombre y le cortó las venas en su recámara. O sea, son situaciones que lamentablemente siguen pasando en todo el país. Y pues, como dicen, está documentada, tal vez está en las historias policíacas de los periódicos que no sé en qué época pasó. Pero esta otra historia pasó, que está documentada también, pasó hace 20 años. Pasó en eso de marzo. Dice marzo 16, me parece. Es en las llanuras de Venezuela, en la selva venezolana. Es una familia normal. Tiene una niña muy bonita de 8 años. Su nombre era Annie Wilkes, o Annie Wilkes, diríamos aquí en México. Era una niña muy bonita que la mamá la vestía como las muñecas que la mamá tenía, coleccionaba. Y había una muñeca en especial que le gustaba mucho a la niña. A su hija la vistió como la muñeca. Y era un parecido muy exorbitante, era demasiado el parecido. Y era la muñeca favorita de la mamá y de la niña. La niña, pues, la mamá la quería mucho, el papá era muy serio, pero pues, como casi todos los papás son serios con los hijos. Una noche, el papá se puso muy violento, muy tomado, golpeó a la mamá, se oyó los gritos de la mamá, y un punto que la mamá la enojeó, la encerró y la golpeó muy fuerte, pues. La mamá, al caer en conciencia, se dio cuenta que el papá estaba en el cuarto de la niña, la estaba maltratando, golpeando, estrangulando, de hecho hasta violándola. Y la señora sale corriendo, toma un cuchillo y va a matar al papá, a amenazar al papá. Y el papá la golpeó tan fuerte, la aventó, y la señora cayó encima de la niña y le clavó el cuchillo en la cabeza, matándola instantáneamente. Causó tanto trauma en la señora y con el señor también, que el papá no soportó. Dijo: mi hija murió, fue mi culpa, ¿sabes qué? Yo no quiero nada. El papá se quitó la vida. Después de esto, fue el sepelio, fue todo la cuestión del rito que tenemos en el mundo de cuando se fallece la persona. Pasan los días, las semanas, meses, años, y la mamá queda perturbada. ¿Por qué? Porque ella vio morir a su esposo por suicidio y vio morir a su hija. ¿Por qué? Por un accidente
que el papá la golpeó para que no le hicieran nada y cayó encima de su hija matándola. Y la muñeca seguía ahí. La señora dice que escuchaba voces, veía la muñeca en distintas partes de la casa. La señora decía que su hija tomó posesión de la muñeca y la atormentaba. ¿Por qué? Porque, pues mamá, tú me quitaste la vida y pues aquí estoy la muñeca. La señora pasaron muchos años y ya no soportó más y se fue de esa casa. Se cuenta que esa muñeca se aparece en casas de ahí mismo de Venezuela cuando hay problemas que son similares a los que vivió ella. ¿Para qué? Para ir a ver y tratar de salvarla, a pesar de que la muñeca es inerte, no se mueve. Tal vez la muñeca quiere salvar a aquel que está sufriendo lo mismo que sufrió ella. ¿Qué te parece, Fernando? Wow, pues es una historia muy fuerte, muy dolorosa. Y pues como muchos sabemos, cuando hay situaciones así familiares tan fuertes, el área queda impregnada de esas emociones tan intensas. Más si ocurrieron asesinatos o crímenes muy violentos, se queda ahí todo impregnado. Hay muchas historias relacionadas con eso, de que las emociones trascienden las barreras de la vida, ¿no? Trascienden hasta más allá de la muerte, como dicen. Entonces, muchas veces llegamos a un sitio y ya existe un ambiente, ya existe, ya el área está impregnada de esas situaciones, de esos crímenes. Se dice que donde ha habido casas o lugares donde ha habido asesinatos, hay manifestaciones extrañas de ánimas de purgatorio o de entidades negativas o de energías residuales, como le quieran llamar, dependiendo de sus creencias, mentalidades. Pero sabemos que ahí están. Sabemos porque muchos de nosotros, sobre todo los que estamos aquí en Cuenta la Leyenda, ya hemos vivido varias situaciones similares, no de crímenes, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero sí de situaciones curiosas o situaciones paranormales. Es una historia que nos compartió una persona de aquí de Hermosillo que se llama Laura. Ella es Laura, que hace poco se enteró del programa Cuenta la Leyenda. Inmediatamente quiso compartir sus historias porque ella tiene muchas historias que platicar, específicamente en una casa situada en la Valderrama, en la colonia Valderrama. Es una casa que se encuentra sobre la calle Guadalupe Victoria, muy cerca de una iglesia que está por ahí, en la colonia Valderrama, muy cerca de una escuela también, de un cobach que está por ahí. La historia que cuenta Laura, la cuenta de una manera como tercera persona. No es a ella lo que le pasa, pero es algo que pasa constantemente a una de las personas que también habitan en esa casa. En esa casa es una casa familiar, y a la muchachita, es una muchachita más joven que ella, yo creo que ha de tener 20 y tantos años ahorita más o menos. A ella es a la que le pasa esto. Ella es, su hermana se llama Beatriz, y ella es la que cuenta a Laura precisamente lo que pasaba a ella. Y es que una vez cuenta que todo empezó, la primera vez que tuvo una manifestación, algo raro, algo paranormal, inexplicable, es que una vez estaba en su cuarto ella dormida, a plena madrugada, 2, 3 de la mañana, la verdad no recuerdo la hora, fue lo que dice la muchachita, lo que dice esta Beatriz. Se levanta al baño, se despierta al baño, pero curiosamente ella va dormida, casi dormida, caminando, y siente que no va sola, siente que alguien la va acompañando al baño. Entonces voltea con sus ojos que apenas puede ver porque está oscuro el pasillo, porque el cuarto está oscuro, el baño aún no prende la luz, no llega al baño todavía, y ve que alguien viene atrás de ella. Ella piensa que es Laura.
Entonces le dice, espérame, voy a entrar yo primero al baño, le dice. Se vuelve a voltear y sigue caminando al baño, cierra la puerta y dice que cuando está ahí escasos segundos, la puerta le empiezan a forcejear, la chapa de la puerta la empiezan a querer abrir, obviamente del otro lado de donde estaba ella, por afuera del baño, y empiezan a hacer el intento de abrirla. Beatriz se enoja y le grita a Laura, le dice, Laura, espérate, ya voy a terminar, le dice. Y la chapa sigue sonando todavía, sigue sonando, se sigue moviendo, pero muy desesperadamente, ¿no? Pero no escucha que algo le digan, nada más se mueve. Entonces Beatriz se enoja más, se enoja y dice que alcanza a patear la puerta, porque la tiene cerca de la puerta, la alcanza a patear para que dejara de hacer eso Laura, ¿no? Pero seguía haciendo ese mismo movimiento en la chapa, ¿no? O sea, seguía viendo ese movimiento. Entonces ella se enoja, por fin se enoja, termina, dice que se levanta, abre la puerta y cuando abre la puerta ve que está alguien parado precisamente como ella lo había visto al principio, pero voltea y no lo distingue bien por la oscuridad. Pero ahora cuando abre la puerta y está la luz prendida del baño, ve que está una mujer parada allí. Es una mujer, dice, como lo cuenta, es una mujer adulta mayor ya, una señora ya adulta, con cara de enojada, pero que ella nunca jamás había visto a esa persona. En ningún momento, en ningún lugar, ella jamás había visto esa cara, ¿no? En ninguna parte. No se le hizo una cara conocida. Entonces pensó que tal vez alguien entró a la casa, se asustó, gritó y le cerró la puerta, dice. Sí, le cerró la puerta casi en la cara, dice, porque me dio mucho miedo, dice, que la señora se veía muy enojada, pero no me decía nada, no abría la boca, solamente me veía y estaba enojada, y yo reaccioné y cerré la puerta. Bueno, es lo que dice Beatriz, cerró la puerta fuerte hasta que la azotó. Entonces dice que se levanta Laura y se levantan también los señores de la casa, los papás. Y al momento de llegar ahí al pasillo y la puerta, ¿qué pasa? Todos asustados, pues ven que no hay nadie, que simplemente está la puerta del baño cerrada con la luz prendida. La abre y ven que está llorando Beatriz. Y le preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Le dice. Es que alguien está aquí, papá, le dice. Anda una señora aquí, me quiere hacer daño, me estaba viendo enojada, le dice. Búscala, le dice, una señora, aquí no hay nadie, le dice, búscala, prende las luces, le dice, corre, ve por algo, un cuchillo, un arma, porque está una señora enojada aquí, me quería hacer daño, me asustó, dice. Entonces, pues obviamente prendieron las luces, revisaron todos los cuartos de la casa, la cocina, afuera de la casa, y no vieron absolutamente nada. Ella les platica cómo empezó la historia, que le empezaban a mover la chapa muy desesperadamente, que pensaba que era Laura, pero a fin de cuentas no era nadie. Entonces, esta fue la primera manifestación que tuvo Beatriz en su casa, en esta casa, ¿no? Disculpa, Antonio, nos mandaron un audio, nos están mandando un audio para que lo reproduzcamos. Claro, vamos a acercarlo aquí a ver. Este es un audio que manda Johnny Dark, ¿verdad? Sí, Johnny Dark. De hecho, está grabando otro audio mientras vamos a reproducir este. Desde aquí, muy cerca de la Ciudad de México, en el estado. Saludos a todos, saludos a Jess. Rápido les voy a platicar mi historia, no me voy a tardar mucho. No sé si recuerdan, ya les había contado hace tiempo que unos vasos se movieron cuando yo me fui de viaje a Cuernavaca. Fui a una pizzería, estaba con mis familiares cenando y se movieron unos vasos, como un vaso se movió 10 centímetros hacia mí, no lo agarré, pero vi cómo se movió. Entonces, bueno, ahora esta segunda historia que les voy a contar el día de hoy, ojalá la pongan, ¿no? Si se puede, claro está. Esta historia es muy reciente, ¿saben? Me acaba de ocurrir hace escasas 3 semanas en el estado de Tlaxcala. Pues dije, no, este día no me quedo en casa de mi prima, este día me quedo en casa de mis tíos. Y había una habitación que estaba sola. Así es que, pues yo, así tal cual, ¿no? Decidí
nadie se queda ahí, de hecho en esa habitación para que me entiendan, es un cuarto, o sea, cuando uno entras, toca la puerta, abren un zaguán, entran, hay una sala de estar y al fondo hay unas escaleras en forma de caracol. Entonces, subiendo las escaleras en forma de caracol hay 3 cuartos. Uno de esos cuartos fue donde yo me quedé. Yo estaba súper cansado durante todo ese día, hice muchísimas actividades y la situación fue la siguiente. Dije, ok, me duermo aquí, no pasa nada, todo tranquilo, y pues ya, ¿no? Entonces llegué bien tarde, bien cansado, de inmediato caí dormido, por ahí me tenía que levantar muy temprano el otro día, ¿no? A las 9 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, en la fiesta. Y en eso como que pues a veces, o sea, me quedé en el cuarto donde nadie se quedaba. Ese cuarto no lo toca nadie, nunca hay nadie. Así es que, pues dije, bueno, ok, yo no le temo nada a la oscuridad, yo estoy feliz aquí, vengo de visita, nunca voy a estar, pues no pasa nada, ¿no? Y en eso, justamente cuando me quedé dormido, siento que perfectamente, o sea, fue increíble la sensación. Yo sentí que alguien se acostó al lado de mí. Y yo dije, ah, caray, pero ¿por qué si todavía no es de mañana, no? Y yo estaba seguro que era alguna de mis sobrinas. Pues no lo podía creer porque cuando volteé no vi nada. Y sentí claramente la presencia de pues no sé, de algo. O sea, yo sentí que algo se acostó al lado de mí. Y yo dije, ah, caray, pues volteé así todo enojado. Mi primer pensamiento, ay, ya vinieron estas niñas, ¿no? Ya vinieron mis sobrinas. Y justo cuando voy a regañarlas y así a prender la luz y todo, volteo y no había nadie. Y yo me quedé así de, uy, ¿qué demonios pasó? Empecé a revisar, prendí la luz, mis sobrinas están en el cuarto contigo dormidas por completo, mi papá quedó completamente dormido también, y yo así como que, híjole, ya no pude dormir, de verdad, ya no pude dormir, busqué, traté de replicar algo, no sé, yo solamente sentí la presencia de que alguien se acostó en mi cama, alguien se acostó pero por completo, y sentí el peso incluso de la persona, y ni siquiera estaba, o sea, yo estaba dormido ya, les comento, me había despertado solo para ir al baño. Me volví a dormir, regresé a mi cuarto, y justamente cuando me estaba durmiendo ya cayendo otra vez en el sueño para levantarme en 2 horas, 3 horas más tarde, como a eso de las 4:30 sentí esa sensación de que alguien llegó y se acostó y abrió ¿cómo se llama? Como si me destaparan y se acostaran, y yo dije, no puede ser, o sea, no puede ser que vengan estas niñas. Volteo y no había nadie. Evidentemente ya no pude dormir durante todo ese día. La situación más graciosa es que es muy probable que vuelva al mismo lugar y voy a volver a replicar, o sea, voy a ir al mismo lugar otra vez. Tengo una fiesta muy seguido, muy pronto, en algunos días, y es muy probable que esta historia se pueda volver a repetir, lo cual se me hace increíble. Digo, estaré mucho más pendiente, pero bueno, esta es mi historia que quería compartirles el día de hoy, y pues espero les haya gustado. Saludos a todos, en especial a los compañeros de allá de Hermosillo. Nos vemos, que tengan muy bonita noche. Besos a todos. Muchas gracias, Johnny. Oye, pues qué impresionante, ¿no? Tener ese tipo de... En lo personal yo no he tenido esa experiencia de que sentir a alguien en mi cama, que se acueste, que se siente. Yo no lo he sentido. No sé si tú alguna vez, Constantino, lo has sentido. Sí, de hecho, estaba en un viaje a la casa de mi familia allá en Grecia. Clarito vi que se sentó alguien en la cama donde estaban mis papás acostados y yo estaba en un colchón abajo. Tenía escasos 5 meses de fallecer una tía muy querida de nosotros, mi tía Bula. Lo curioso es que mi papá, yo dije, yo soñé, pero lo curioso, mi papá se levantó llorando y me dijo, vino tu tía Bula, la vi y se despidió de mí, y mira, aquí estaba sentada y se veía una marca. Es la experiencia similar que yo tuve. Recordemos que regularmente estos sucesos se llaman cuando se sube el muerto, ¿no? Cuando llega esa energía que está ahí impregnada en el lugar, por lo que estaba diciendo nuestro compañero Nando, que queda ahí impregnada en la zona cuando hay, por ejemplo, una muerte violenta, o cuando ya está muy arraigado, ¿no? el espacio y esta energía. Y se dice que se alimentan, ¿no? También dice que se alimentan de la energía viva de nosotros, porque ellos son energía muerta, ¿no? Y es un foco para ellos, ¿no?
Entonces, regularmente y comúnmente se le llama, es cuando se te sube el muerto, ¿no? También. Bueno, cuando se te sube el muerto, normalmente casi todos tenemos la idea de que es cuando alguien se te sube y te oprime, ¿no? Sí, ya. Que no te deja respirar. En este caso a Johnny le pasa que se acuestan enseguida al lado de él. Alguien se acuesta y dice que se siente que se hunde el lugar, la cama, que alguien se acostó. Entonces, pues sí está difícil, está como decimos aquí, no sé cómo digan allá en tu tierra, Johnny, aquí decimos a veces está gacho, está feo, pues no, sentir algo así. Conozco bastante gente que sí ha platicado este tipo de casos, que se sientan, que se acuestan, que sienten que alguien está ahí, que la cama baja, que el sillón. Así hay muchos casos, incluso en una casa conocida también hay caso de que supuestamente un vecino de un servidor se aparecía en la casa de otro vecino todos los días a las 6 de la mañana y se sentaba en el mismo sillón a la misma hora de la mañana que cuando él vivía y llegaba y se tomaba el café. Ahora de fallecido, supuestamente sigue pasando el mismo suceso de que todas las mañanas se ve que se asienta, ¿no? Que se hunde el asiento. Entonces iba a ser más difícil y peor que todavía estás todavía pensando en que tienes que volver a ese lugar y lo más seguro es que sea ahí donde vayas a dormir otra vez, ¿no? Qué difícil. Sí, bastante difícil. Es difícil, pero también es emocionante, ¿no? Es algo diferente, es algo que pues es una experiencia, ¿no? Única, obviamente mientras no haya afectaciones, ¿no? Pero pues sí, pues gracias por habernos contado tu historia. Ojalá que la demás gente se anime a seguir participando con nosotros, a seguir hablándonos. Acuérdense que este programa es de ustedes y para ustedes y ojalá que formen parte de nuestro programa, de su programa Cuenta la Leyenda. Así es, y yo soy Tony Tapia y te doy las gracias por tu tiempo, por el favor de tu atención y sobre todo por tu participación. En nombre de Nando Ramos, Tito Valenzuela, Gabriel Valenzuela, Brian Olmos, Alberto Castro, Constantino Lazos y un servidor Tony Tapia, te esperamos el próximo jueves y te deseamos muy buenas noches y que Dios te bendiga.